la unidad 4, que empezamos a ver, está más vinculada a cuestiones que se refieren al análisis del sistema económico. Entonces, son temas, son conceptos que nos permiten ver el funcionamiento del sistema económico en su conjunto. A diferencia de cuando vemos otros temas que están referidos a un mercado concreto o a un agente concreto. Cuando hablamos de analizar el sistema económico por completo, o analizar el sistema económico en su conjunto, estamos haciendo referencia a lo que llamamos macroeconomía. ¿Qué estudia entonces la macroeconomía? Bueno, va a estudiar, como recién les planteaba, el funcionamiento del sistema económico, o también podemos decir que va a ayudarnos a comprender el proceso mediante el cual se producen, se distribuyen y se consumen tanto los bienes como los servicios en una población para poder, o en una región, para poder satisfacer las necesidades del conjunto de esa sociedad puntual. Entonces la preocupación de la macroeconomía está planteada, está plasmada o centrada en entender la sociedad en su conjunto, porque allí se van a dar diversas o múltiples relaciones sociales que son más complejas que el estudio de un mercado puntual. Entonces, mirar la economía desde el punto de vista macroeconómico nos va a remitir a una observación más de tipo analítica, de análisis de la sociedad como un todo, y por eso hay que poder comprender qué tipo de relaciones sistémicas permiten el funcionamiento del sistema económico, y por supuesto entender que las relaciones económicas no son siempre las mismas, no son para nada absolutas, sino que son más bien relativas, y tampoco son definitivas. O sea, las relaciones se pueden dar de una manera en una sociedad y darse de otra manera en otra sociedad, en otra región o país, ¿sí? Entonces, nosotros iniciamos ahora el camino de poder comprender el análisis del sistema económico. Entonces, cuando estudiamos la economía desde el punto de vista macro, vamos a estudiar lo que llamamos, parece que les molesta acá, o sea, no sé dónde ponerlo. ¿Ustedes ven ahí eso negrito? Ahí abajo. Estamos estudiando los agregados, que significa el conjunto de la producción, por lo tanto estudiamos la producción en general, y referir a que vamos a estudiar al nivel de producción o flujo anual, estamos refiriéndonos a que vamos a estudiar, por ejemplo, la producción que se ha generado en un año, que va a ser el resultado del funcionamiento de ese sistema económico que estamos viendo. Entonces, cuando decimos producto, ¿no? Nosotros decimos, bueno, vamos a estudiar los agregados del nivel de producción. Cuando decimos producto o producción, estamos hablando de que vamos a estudiar lo que pasó en un año en el sistema. Cuando decimos agregado, nos referimos a que vamos a sumar todas las acciones individuales que han realizado las personas, las empresas, los consumidores, los productores, los trabajadores, o sea, todos los agentes económicos que componen la vida económica de un país. No vamos a estudiar una parte ni un mercado, sino que la totalidad de esas acciones individuales. Sabemos ya que el sistema económico se nutre de factores productivos, y esos factores productivos son tierra, capital y trabajo, o como les solemos decir ahora, recursos naturales, capital y trabajo, ¿sí? Cuando el sistema crece, cuando hay más producción,
en general lo que va a pasar es que se demandan más factores productivos, o sea, se va a requerir más tierra, se va a requerir más capital y se va a requerir más trabajo, ¿sí? La denominación más popular para estudiar ese nivel de producción, o sea, para estudiar el producto, es lo que llamamos Producto Bruto Interno, o PBI, o PIB. En esa medición, nosotros podemos ver la suma del valor de todos los bienes y servicios finales que ha producido un país o una región en un tiempo determinado, generalmente en un año. ¿Sí? ¿No pasa? ¿Ver? Ahí está. Ya en algunos de las explicaciones, en algunos de los videos, vimos estos conceptos, pero por las dudas los traemos, y también en alguna otra materia, en ACE, pueden haber hablado de estos elementos, pero lo ponemos acá porque como los vamos a tomar, es mejor repasarlos, porque nosotros podemos estudiar o ver, analizar lo que pasa en la sociedad en su conjunto en términos macroeconómicos, teniendo en cuenta estos elementos. Cuando hablo de una variable stock, variable stock, voy a estar haciendo referencia a la magnitud económica que voy a medir en un momento determinado. Por ejemplo, la riqueza acumulada por la sociedad hasta el 31 del 12 del 2020, 2022, la fecha que quiera, ¿sí? O sea, hasta determinado tiempo. Eso es una variable stock. Cuando hablo de una variable flujo, no voy a medir hasta tal fecha, sino que voy a decidir un periodo de tiempo y estudiar ese periodo de tiempo, ¿no? O sea, una variable flujo es una magnitud económica que se mide por un periodo de tiempo determinado, por ejemplo, la riqueza producida por la sociedad durante el año 2020 o durante el año 2022, ¿sí? Por otro lado, también se suele usar la palabra flujo real. ¿A qué se refiere flujo real? Flujo real se refiere a los bienes y servicios existentes, ¿sí? Flujo real es los bienes y servicios eh, eh, existentes en la sociedad. O sea, podemos decir, se constituye el flujo real por los bienes y servicios existentes. En cambio, cuando hablamos del flujo nominal, vamos a hablar del intercambio de dinero para poder adquirir esos bienes y servicios. O sea, yo puedo decir que en una sociedad se ha producido determinada cantidad de bienes y servicios, y voy a estar hablando ahí del flujo real, y si dijera que se ha producido un intercambio de X cantidad de dinero para adquirir tales y tales bienes y servicios en una sociedad, voy a estar haciendo referencia a lo que es el flujo nominal, ¿sí? Esto se los pusimos acá como un glosario, para que ustedes entiendan el término. Ay, profe, Ujú. ¿podría pasar a la filmina anterior un toque? Ahí está. Sí. Ahí va, gracias. No, de nada. Ahora, esto nosotros lo planteamos porque, bueno, el material de Mochoni Becker nos va a explicar un poco, bastante detallado, cómo se mide mediante la contabilidad nacional el producto y la renta, ¿sí? Primero tendremos que saber qué es la contabilidad nacional, porque si no queremos medir algo que no sabemos ni lo que es, ¿sí? Bueno, la contabilidad nacional va a medir la actividad de una economía a lo largo del tiempo, a lo largo de un periodo. Ese periodo generalmente es un año, y va a registrar todas las transacciones realizadas entre los diferentes agentes que van a formar parte de la economía, ¿sí? Esa es la definición más campechana, más sencilla, ¿sí? Cuando definimos contabilidad nacional,
estamos planteando la medición de la actividad de una economía a lo largo de un periodo, generalmente ese periodo es un año, registrando todas las transacciones realizadas entre los diferentes agentes que componen o que forman parte de la economía o de una economía puntual. Acá, en la presentación, en el Power, aparece una definición un poco más técnica, sin embargo hace referencia a lo mismo. Nos plantea que la contabilidad nacional es un sistema integrado de estadísticas, ¿no? Usamos diversas mediciones para conformar esa contabilidad nacional y para registrarla, que tiene como objetivo poder obtener o mirar globalmente los aspectos económicos de una sociedad. Entonces, para ello hay que recopilar datos estadísticos, otros se van a estimar, porque no son posibles de medir desde la estadística, se van a sistematizar, procesar y van a interpretarse, ofreciendo de alguna manera un estado contable que va a permitir tomar decisiones y formular políticas económicas. La contabilidad nacional entonces nos va a ser capaz de describir aquello que venimos hablando en forma desagregada, ¿no? Va a describir el proceso de producción, distribución y uso de los bienes y servicios dentro de una sociedad determinada. Por ejemplo, dentro de Argentina. Y va o intenta reflejar la actividad económica que se realizó en un periodo. Bueno, como veníamos contando, que para poder mirar el conjunto de una economía requiere poder constituir o mirar todas las ramas que integran a la economía, lo que va a tener presente la contabilidad nacional van a ser todos los agentes presentes en una economía, o sea, todos los sectores institucionales, podríamos decir. Esos sectores institucionales son las familias, que son los que van a consumir, las unidades productivas, que son las empresas, los gobiernos, y también el resto del mundo, o sea, nuestra relación como país con otros países, ¿no? Esos son los sectores institucionales que de alguna manera van a aparecer en esas estadísticas para poder comprender el funcionamiento del sistema en general. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Vamos a referirnos un poquito a la historia de la contabilidad nacional. Saber que en realidad el sistema de cuentas nacionales, en términos económicos, no se hizo desde siempre, de toda la vida, sino que tuvo su inicio específicamente en la década del 30, de 1930. Porque fue un momento de abrupto corte o de abrupta crisis en el sistema capitalista. Si leen Keynes, verán que, bueno, las ideas o el pensamiento keynesiano tuvo su posibilidad de ser utilizado en términos concretos justamente en este periodo, ¿no? Porque el capitalismo sufrió una crisis muy, muy, muy grave. Entonces, una vez que ha pasado, que se vio una crisis de tal magnitud, eh, se pudo percibir que era necesario mirar más o estar más presente, más pendiente de lo que pasa en términos globales en la economía para poder anticiparse a esas problemáticas que se pudieran dar. Entonces allí se observó la preocupación sobre tener que llevar un registro de las transacciones que se realizan tanto dentro del país, podemos decir dentro de las fronteras de un país, y en las relaciones entre una nación y el resto del mundo, ¿no? Y no hacerlo en el momento en donde está la crisis, porque si no, nos perdimos todo lo anterior, o sea, ¿qué nos ha llevado a esa situación?
nosotros estuvimos viendo escuelas de pensamiento, entonces acá, para unir un poquito con esa historia que veníamos teniendo, en la corriente mercantilista, lo que apareció en su momento fue una preocupación por entender el saldo de la balanza comercial de un país y la incidencia que esa balanza tiene sobre la riqueza nacional. Recuerdan que los mercantilistas decían que era requerido, era necesario que tuviéramos una balanza comercial positiva. Eso quiere decir que hubiera más exportaciones que importaciones con el resto del mundo, ¿no? En los fisiócratas se empezó a describir de alguna manera el flujo circular del ingreso, ¿no? Empezamos a ver, voy a volver acá a las variables, ¿no? Empezamos a ver el flujo circular del ingreso, o sea, que estábamos viendo qué pasaba con la riqueza producida durante un periodo, durante un tiempo determinado en una región, en un país o en una sociedad, ¿sí? Entonces, si bien ahí aparecieron la necesidad de tenerlo presente, esto no sucedió hasta la década de 1930, en donde se alertó y se tomó conciencia de la necesidad de llevar un registro más certero sobre la situación del funcionamiento de la economía en general. Ahí entonces hacemos referencia al primero de los indicadores que nos permiten ver qué pasa en la economía de un país, que es el PBI, el bien llamado PBI, o PIB, llaman otros, que es el Producto Bruto Interno Interior, ¿sí? Producto Interno Bruto, ¿está? Bueno, ¿qué es el Producto Interno Bruto? El Producto Interno Bruto es el valor monetario, o sea, pesos, de los bienes y servicios finales producidos por una economía en un periodo determinado dentro de un país. Se constituye y se generó como el principal indicador para el nivel de actividad económica en el comportamiento global de la economía. Entonces, cuando hablamos del valor monetario total, estamos hablando de que es requerido combinar todo lo que se produce, desde las cuestiones más básicas hasta las cuestiones más complejas, ahí habla desde yerba hasta remeras, por ejemplo, en una única cifra. Entonces lo que se hace, como sabemos que no podemos sumar peras con manzanas, ni yerba con remera, la forma de hacerlo es en realidad llegar a una única cifra, y lo hacemos a través de sumar el valor monetario de todos los bienes y servicios que se han producido en un país, en una frontera, en una sociedad determinada, ¿no? Y eso hace referencia al número de unidades monetarias por el cual se vende cada bien o servicio. O sea, lo vamos a sumar al valor de venta, ¿sí? Cuando decimos unidades monetarias, estamos hablando, en este caso, en Argentina, de los pesos, ¿sí? Si estuviéramos en otro país, hablaríamos de la unidad monetaria de ese país determinado, dólares, yenes, etc. Fíjense que nosotros entonces decimos que el Producto Interno Bruto, decíamos que es la suma del valor de todos los bienes y servicios finales producidos en un país en un año o en un periodo determinado. Entonces, ¿qué significa cuando dice bienes y servicios finales? Bueno, lo que significa es que para evitar la doble contabilización de los productos intermedios, solo vamos a sumar el valor de los bienes y servicios finales. Entonces, voy a sumar no los productos intermedios que van a ser parte de un producto final diferente, sino que voy a sumar el producto final para los que se han utilizado
esos productos intermedios. ¿Se entiende? Porque si no voy a contar 2 veces. ¿Mm? Un producto final es aquel que se produce y se vende para el consumo o para la inversión. Por ejemplo, 1 kilo de pan o una máquina de coser. ¿Sí? No comprende los bienes intermedios, es decir, aquellos que se utilizan para producir otros. Por ejemplo, la harina. ¿Sí? Para el pan. Cuando digo el PBI es la suma del valor de todos los bienes finales, de los bienes y servicios finales producidos en el país, fíjense que uso la palabra producido, significa que en la medición del PBI solo se van a incluir los bienes y servicios producidos en el año que estoy analizando. No voy a considerar ahí, por ejemplo, la compra de terrenos o activos financieros porque no son bienes y servicios producidos, ¿sí? Tampoco se van a incluir en el PBI las compras de bienes de segunda mano, como autos o viviendas que ya estaban producidas y fueron pasando de mano en mano, ¿sí? Ya que se trata de bienes que han sido producidos con anterioridad, pero no en el periodo en el que estoy contando, ¿sí? Por eso es importante entender la palabra producidos, no vendidos, ¿sí? Y también diríamos que son voy a sumar aquellos que están producidos para ser comercializados, para ser intercambiados en el mercado. Entonces, el PBI no va a incluir a todos los bienes y servicios producidos en la economía, sino que solo los que se producen para el mercado, o sea, para ser vendidos. Si yo me hago una huerta en mi casa, no voy a sumar ese valor al PBI porque en realidad la hice para consumir. Y cuando decíamos un periodo dado o un periodo determinado, estamos haciendo referencia a que voy a tomar un periodo de tiempo, porque el PBI es una variable flujo que mide un proceso que se desarrolla a lo largo de un periodo, ¿sí? Voy a volver entonces a por qué le expliqué variable flujo. Porque la variable flujo es una magnitud económica que se mide por un periodo de tiempo. Por ejemplo, qué pasó, cómo fue la riqueza producida por la sociedad durante un año, tal año específico. ¿Está? Por eso también decimos que el PBI es una variable flujo. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Fíjense que fuimos desagregando la definición en estas, ¿sí? Lo que hicimos es esta definición inicial, explicarla desmenuzadamente. ¿Por qué decimos bienes y servicios finales? ¿Por qué decimos producidos? ¿Y qué incluye? Saber que incluye solo los que están vinculados a ser intercambiados en el mercado durante un periodo de tiempo dado, entendiendo al PBI como una variable flujo, ¿sí? También decimos dentro de las fronteras del país. Entonces, lo que estamos midiendo en el PBI es la producción que se realizó dentro del país que estoy estudiando, independientemente de quién la haya producido. Si en Argentina hay una empresa japonesa que produce pendrive, ¿la voy a contar o no la voy a contar en el PBI? ¿Qué les parece a ustedes esa producción? Y sí, porque supongo que produce para el país. Claro, porque produce en el país, ¿sí? O sea, que no importa si el que la produjo dentro de las fronteras del país es una empresa argentina o es una empresa extranjera. Sin importar quién la produjo, cuando hablo de PBI, voy a contar esa producción porque ha sido producida dentro de las fronteras del país que estoy estudiando. ¿Sí? Entonces, por eso dice ahí, la producción de una empresa extranjera en Argentina forma parte del PBI, ¿sí? O del PIB. ¿Está? Vamos a Ujú. ver qué otros indicadores no lo toman así. ¿Mm? Bueno, acá hay un ejemplo que está en ese sitio que nos muestra, por ejemplo, informes técnicos del INDEC con respecto al PBI. ¿Sí? Eso forma parte del análisis. Bien, hasta ahí entonces vimos lo que es
Producto Interno Bruto. Ahora vamos a ver otro indicador, que también se usa para estudiar la economía en su conjunto y forma parte de lo que llamamos las estadísticas, ¿no? Que nos permiten comprender la economía en su conjunto. Y acá nos vamos a referir a otro indicador que es el PNB, que significa Producto Nacional Bruto, ¿sí? Producto Nacional Bruto. Ya no estoy hablando del Producto Interno Bruto, sino que estoy hablando del Producto Nacional Bruto. ¿Estamos? En este punto voy a hacer referencia al valor de todos los bienes y servicios finales producidos por los factores de producción nacional en un periodo de tiempo. Esa es la definición de Producto Nacional Bruto. Hace referencia entonces a todos los factores de producción nacional que se han producido o que suman o que generan el valor total de los bienes y servicios producidos. ¿Cuál es la diferencia entonces entre el PIB y el PNB? Bueno, el Producto Interno Bruto es el producto total que vamos a obtener con trabajo y capital situado dentro de un país, ¿sí? En cambio, el Producto Nacional Bruto es el producto total que se produce con trabajo o capital propiedad de los residentes de un país. ¿Está? Entonces, fíjense que lo que le hablamos de la empresa extranjera en Argentina, acá cambia, porque en el PIB de Argentina se produce, como ejemplo, le pusimos acá, por ejemplo, se producen plantas que tiene la empresa Honda, que es japonesa. Eso va a contar en el PIB, pero cuando cuento el PNB, el Producto Nacional Bruto, no voy a contar lo producido por la empresa de capital extranjero. El PNB que produce Honda, por ejemplo, lo va a contar Japón, porque son capitales de una empresa japonesa. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Entonces acá nosotros podemos hablar de, bueno, estas empresas, depende de dónde estén situadas y depende de lo que quiero medir, voy a tener una diferenciación en la medición de acuerdo a lo que me interesa medir. Si me Profe, interesa el una consulta. PIB, ¿Y si la mano de obra o los empleados son del país que estamos hablando? O sea, ponen que fueran argentinos, no no, contabiliza nada en el PNB. no, Ok. porque hablamos de los bienes finales producidos, ¿sí? Entonces, el Producto Nacional, bueno, después, esto es perdónenme, esto es el PNB, Producto Nacional Bruto. Después tenemos otro indicador, fíjense que nos vamos a llenar de indicadores, ¿no? Pero siempre vamos a medir aspectos distintos. También hay un indicador que se llama Producto Nacional Neto. El Producto Nacional Neto, entonces, está referido al total de bienes y servicios que producen los nacionales de un país, o sea, en Argentina, los argentinos, independientemente de su ubicación, dentro o fuera de las fronteras de un país. Pero a este le restamos el consumo de capital fijo. ¿Qué es el consumo de capital fijo? Es el desgaste que sufren los activos, ¿sí? O sea, tomamos en cuenta los factores similares al PNB, pero a al PNN, Producto Nacional Neto, le vamos a restar el consumo de capital fijo. Sería restarle el desgaste que han sufrido sus activos por el uso que le han dado en la producción a esos factores. ¿Se entiende? Ustedes cuando lean el material, no lo van a encontrar un poquito más mezclado todo, ¿sí? Entonces acá lo pasamos
bien en limpio para que ustedes lo tengan claro al momento de leerlo. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien hasta ahí? Hace referencia a neto específicamente por eso, ¿no? ¿Sigo? Sí, profe. Sí. Bien. Ahora voy a volver al primero de los indicadores, PBI o PIB, ¿sí? Porque seguramente ustedes habrán escuchado, cuando prendes la tele, lees el diario, o alguien que está hablando sobre lo que pasa en la economía, habrán escuchado hablar del PBI per cápita, ¿sí? Que es una expresión que significa tratar de asignar el PBI a la división de la, en relación a la división de la población, ¿no? O sea que el PBI per cápita ya no es específicamente un número general, sino que ese número general lo vamos a dividir por la cantidad de población. Entonces, si al PBI lo divido por la cantidad de población existente en un país, llego a ese indicador llamado Producto Bruto Interno per cápita, por persona sería. Y nos muestra cuántos bienes y servicios finales produce una economía por cada uno de sus habitantes. Por supuesto que no voy a contar, yo, Vanessa, produje 5 remeras y mi abuelo, mi mamá o mi amigo produjo 10 remeras. No, se toma el número total y se lo divide por la cantidad de habitantes, ¿sí? No es que voy a mirar qué produjo cada uno, ¿lo entienden a eso, no? Sí, se entiende. Por eso algunos dicen, bueno, el PBI es un indicador raro, porque vos podés tener una población muy grande, pero no tener tanta producción. Y cuando lo dividís por cantidad de integrantes, parece que todos producen algún número y eso no es tan así. ¿Mm? Bueno, se puede decir que el PBI de una economía aumenta, pero que al mismo tiempo se produce una reducción del PBI per cápita si el crecimiento demográfico es mayor al aumento de la producción total. O sea, si aumenta la población, pero no aumenta la productividad de un país, bueno, vamos a tener un PBI global más alto, pero un PBI per cápita reducido, porque aumentó la población, pero no aumentó la producción en el mismo sentido. ¿Mm? ¿El crecimiento del PBI es significativo? O sea, es como realmente eh, importante o beneficioso si vemos que aumenta el PBI per cápita. Es decir, si se producen más bienes y servicios finales por habitante. Entonces, para comparar economías, es más útil este concepto, porque si no, puede pasar que un país más grande tenga un PBI más elevado que una economía chica, pero si, si no lo dividimos por la cantidad de población, vamos a estar comparando peras con manzanas, ¿sí? Porque no puede producir lo mismo un país con una población chica que una población grande. Pero si lo dividimos por cantidad de habitantes, sí llega a ser un valor comparable. ¿Entienden? Sí, profe. Sí, Uno acá, ahí está. Bueno, ahí es un gráfico que nos puede mostrar, por ejemplo, qué pasó en Argentina de 1985 al 2016, y nosotros podemos ver, cortar esto si ustedes, ahí ven los, ay, no me sale cómo se llama, ustedes ven ahí los, qué significa cada una de las líneas, la que es toda celeste es el crecimiento del PBI global, y la que es celeste y roja es el crecimiento del PBI per cápita. Entonces vemos en algunos momentos que quizás está más alto el PBI global, pero cuando lo dividimos por la cantidad de población, el PBI per cápita, nos da más bajo. ¿Lo ven ahí? En este punto, les estoy redondeando,
estamos viendo una diferencia bastante significativa, ¿no? Está bien que acá tenemos una medición muy grande, entonces no vamos al número, ¿no? Al número puntual, pero en el gráfico ya vemos que hay diferencia entre lo que pasó con el crecimiento del PBI o el decrecimiento del PBI per cápita y la total. En los momentos de crisis, fíjense que en términos comparativos se ha reducido la producción total del país. Por eso lo vemos en negativo con respecto al periodo anterior. Bueno, todo esto es muy lindo, pero tenemos que saber cómo se mide el PBI. Y como los economistas son un poco vanidosos, se pelean por de qué forma se mide. O sea que no solo que tenemos corrientes diferentes para pensar los problemas económicos, sino también hay diferentes maneras de medirlo. Hay 3 métodos para medir el PBI. Esos métodos son por el método de la producción, por el método del gasto, por el método del ingreso. Por el método de producción, lo que vamos a realmente medir o sumar es qué se produce. Entonces, la respuesta a qué se produce es, producimos bienes y servicios. Entonces, para cuantificar el Producto Bruto Interno, existen estos 3 métodos, producción, gasto e ingreso, y tenemos que entender primero cómo funciona, cómo resumimos el sistema o el circuito económico. Si lo medimos por la producción, vamos a medir lo que se produce, y la respuesta es bienes y servicios. Si lo medimos vinculado al gasto, vamos a medir cómo se utiliza, o sea que vamos a medir el consumo, la inversión y las exportaciones. Y si lo medimos por el método del ingreso, vamos a medir cómo se distribuye. Remuneraciones, impuestos netos, consumo de capital fijo y excedente neto de exportación. Entonces estos 3 métodos para medir el Perdón, PBI, profe. sí, Entonces, ¿cómo se mide ingreso? No lo escuché ahí. el método de ingreso es sumando los factores que son necesarios para la producción. Ese sería el resumen. Ahora lo vemos desagregado. Ok, Que son las ok. remuneraciones, los impuestos. Lo pasé rápido, pero ahora vemos cada uno. No es que nos quedamos en el título. ¿Está? Ok, Ahora vemos cada uno de estos. En estos 3 métodos para medir el PBI, el primero es el método de producción, también llamado método de valor agregado, o el método del gasto, o el método de las rentas. Es lo mismo que medir por producción, por gasto o ingreso, ¿sí? Esto que digo acá es el nombre técnico. Método de producción o valor agregado, método del gasto o método de las rentas. Que es lo mismo que les acabo de explicar acá. Método de producción o valor agregado, método del gasto o método del ingreso o de la renta, ¿sí? Así se llama técnicamente. Cuando hablábamos del método de producción o valor agregado, que es el primero de los métodos, el método de la producción o valor agregado, el PBI se mide a partir de la agregación. Cuando digo agregación significa la suma de los aportes a la producción total de todos los agentes productores del sistema económico. O sea, vamos a sumar las ventas y la oferta de los productores de un país, en las fronteras de un país, en un momento determinado. ¿Cómo se hace eso? Bueno, se agrupan las transacciones productivas por sectores de actividad o por rama, a fin de determinar cuánto se produjo en cada uno, y así medir cuánto se produce. ¿Qué es un sector? Bueno, un sector es una parte de la actividad económica cuyos elementos tienen características comunes o guardan una unidad específica. En general se diferencian en 3, el sector primario o sector agropecuario, el sector secundario o el sector industrial y de manufactura, y el sector terciario que está vinculado al sector de los servicios. ¿Sí? Y podemos desagregarlo de esta manera.
Agricultura, caza, silvicultura y pesca son sectores, explotación de minas y canteras, industrias manufactureras, electricidad. Fíjense que hacen referencia a los sectores. Y bueno, una clasificación industrial internacional se usa para poder tener uniformidad en las actividades económicas que contienen una desagregación de cada actividad, o sea, cada sector hacia adentro desagrega, porque, bueno, justamente sector agropecuario incluye muchas cosas, ¿no? Entonces, el aporte de cada unidad productiva o sector de producción va a estar constituido por el valor agregado en el proceso de producción. Y eso lo agrega, digamos, al valor de los productos ya existentes en el sistema económico. Tenemos una fórmula para hacerlo, ¿sí? Fíjense, el PBI, decíamos que resulta de la suma de los valores agregados producidos por cada uno de los sectores de la economía. Entonces, el PBI es el valor agregado de la agricultura, por eso dice BAA, valor agregado de agricultura, más el valor agregado de la industria, más el valor agregado de la minería, más, etcétera, 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 todos los sectores económicos, más el valor agregado de los servicios. O sea que vamos a tener una cuenta que va a responder a características similares a esta, ¿sí? Para evitar la doble contabilidad, como les contaba antes, hay que tener mucho cuidado con no duplicar y sumar varias veces el valor del mismo producto, porque los productos finales de un productor son a menudo un consumo intermedio para otro, ¿no? Por ejemplo, si sumo tanto las autopartes como el valor de venta de un automóvil, estamos contabilizando 2 veces partes. Ahí lo puse 2 veces, miren, partes. Entonces voy a sumar específicamente el valor de los bienes finales nada más. Por eso, lo que se hace es sumar el valor de las ventas de los productos de las empresas y se le resta en cada caso el valor de las materias primas y de otros bienes intermedios que se utilizaron en la elaboración de dichos productos. Ahí es que se obtiene lo que llamamos valor agregado bruto. Valor de las ventas de los productos menos el valor de las materias primas y otros bienes intermedios que hayan sido utilizados. Ejemplo, el agricultor produjo 10.000 pesos en cuanto a trigo. No tuvo gastos en insumos, supongamos. Entonces, el producto en pesos va a ser 10.000 menos 0. ¿Está bien? Cuando voy a medir el producto del molino o la panadería, el valor de la producción es 50.000, le voy a restar los 10.000 que gastó en insumos que les compró el agricultor. Entonces voy a hacer 50 menos 10, ¿sí? ¿Está bien? Y el total tiene que ser 40, y ahí pusimos 50, 40. Sería 40. Ahora lo voy a cambiar. ¿Está bien? 40 acá, ¿eh? Ok. Esos valores, sí. No, que está bien. Esos valores, por supuesto que no los voy a ir a buscar con un papelito yo, sino que son valores que se publican de aquellos que presentan las estadísticas, ¿sí? No voy a poder ir a mirar el balance de cada empresa. El segundo método es el método llamado el método del gasto, ¿sí? El método del gasto consiste en sumar todos los gastos finales o demanda agregada de los distintos agentes de la economía. Es decir, se suma el valor a precio de mercado de todas las compras realizadas de bienes y servicios finales. O sea que voy a medir lo que se vendió en el mercado, no lo que se produjo. ¿Eso qué incluye? Bueno, incluye todo el consumo que se hicieron en los hogares y en las instituciones sin fines de lucro, que le podemos llamar C, consumo,
Incluye la inversión de las empresas y las familias, o sea, la compra que realizan las empresas y las familias para poder vivir las familias y poder producir las empresas. Eso se llama inversión. También voy a sumar el gasto en consumo final del sector público. G es lo que gastó el Estado para su funcionamiento. Y voy a también tener en cuenta y sumar el valor de las exportaciones netas. ¿Qué significa algo neto, una exportación neta? Bueno, es el valor del total de las exportaciones menos el valor de las importaciones. En economía, a las exportaciones las simplificamos con la letra X y las importaciones con la letra M. Voy a correr esto que otra vez nos molesta. Entonces, ¿cómo hacemos el PIB por el método del gasto? PIB es la suma del consumo privado. Recuerden que dijimos que consumo privado es el consumo de los hogares e instituciones sin fines de lucro. Más el gasto público, que es el gasto que hace el Estado para funcionar. Más las inversiones, entendiendo inversiones, las compras que hacen las empresas como las familias. Más la resta entre, o sea, más las exportaciones netas, que sucede cuando resto las exportaciones menos las importaciones, ¿sí? Eso es la exportación neta. Esa es la fórmula que utilizo cuando tomo el PBI por el método del gasto. ¿Estamos? Cuando hablamos de gasto público, está bueno comprender que incluye los servicios que provee el Estado y van a ser valorados a su precio de costo, y no va a incluir las transferencias públicas a familias y a empresas. Por ejemplo, no va a incluir la seguridad social, o los subsidios que paga el Estado, o el pago de intereses de una deuda. Eso sí no lo va a incluir. Va a estar referido en realidad a los bienes y servicios, a los gastos en bienes y servicios que utiliza. ¿Sí? Por último, tenemos el método de la renta, o del ingreso, ¿sí? Este ejemplo, o este método, toma en cuenta la suma de tres elementos. Suma la renta de los trabajadores, ¿no? El salario de los trabajadores, o sea, los asalariados, RA, le decimos, más el excedente bruto de exportación, que está vinculado a lo que recién vimos, exportaciones e importaciones, y también los impuestos indirectos netos de subvenciones. O sea que a los impuestos indirectos generales les voy a restar las subvenciones existentes. ¿Qué incluye cada una de estas cosas? La renta de los asalariados incluye los salarios, las compensaciones extrasalariales, los bonos, los no computables, que aparecen en el recibo de sueldo, y las cotizaciones de las empresas a la seguridad social. Entonces ahí nosotros podemos ver que la fórmula del PIB vinculado con el método del ingreso suma RA, renta de los asalariados, EBE, el excedente bruto de exportación, y... Profe, una consulta, ¿es exportación o explotación? Porque en la diapositiva dice No, explotación. sí, es explotación, perdónenme, sí, explotación, sí, que es el uso de las maquinarias. Ahí, acá se los pongo, está vinculado a los intereses, los alquileres y los beneficios de los empresarios. Quiere decir que es el uso que se le da a la etapa industrial o manufacturera, que va a tener, por un lado, el beneficio de los empresarios, por el otro lado, los alquileres que tienen que ser, que se tienen que utilizar con respecto a la posibilidad de producir, y los intereses que tenés o que se vinculan al sistema económico en referido a la posibilidad, a lo que te da la posibilidad de tener capital para producir, ¿sí? Los intereses que están presentes en el sistema económico. Resumiendo entonces, nosotros podemos decir que podemos
calcular el PBI? A través del método de valor agregado, en donde sumamos los valores agregados de todos los ramos de la actividad, y que vamos a computar en el marco de esa suma la cuestión del método inicial, que es poder conocer en cada estadística de cada sector de actividad lo que ha resumido, lo que ha resultado de la rama económica de cada una de las actividades presentes en la frontera de un país, dentro de la frontera de un país o en un país determinado. Ese es el método del PBI por valor agregado, ¿no? Es el valor agregado de cada una de las producciones. Después tenemos, espérenme, el método del gasto, que va a tener en cuenta los gastos realizados por los distintos agentes económicos o instituciones. Eso está referido al consumo privado, el gasto público, la inversión, y en el marco de las exportaciones, las exportaciones netas, y el método del ingreso, que refiere a tener en cuenta la renta de los asalariados, el tema de los beneficios de la explotación, que van a estar vinculados a lo que recién planteamos, a los intereses, a los alquileres y a los beneficios de los empresarios que me permiten poder producir, y luego voy a tener en cuenta los diversos impuestos indirectos que están presentes en términos del ingreso o de la renta, restándole las subvenciones que se reciben, porque si no estaría también computando doble. Estos tres métodos ustedes lo tienen también detallados en el material. Yo les recomiendo, con algunos ejemplos, les recomiendo Mochon y Becker para esto, porque para mí es el más claro. Si bien nosotros no usamos solamente Mochon, sino que también le fuimos agregando nosotros lo que creíamos que había que volver a recordar, porque por ahí algunos temas en otra unidad no se vieron con tanta profundidad y acá los retomamos, por eso a veces se explica más de lo que está diciendo el texto, pero se explica para poder comprender qué significa la sigla, ¿no? También vamos a encontrar que cuando nos vamos a medir, tenemos como diferencias en lo que respecta a cómo medir el Producto Interno Bruto, entendiendo que puedo medir el PBI real o medir el PBU nominal. ¿A qué hace referencia esto? Bueno, cuando hablamos del PBI nominal, vamos a estar hablando PBI vinculado a los precios que llamamos corrientes, que es el valor de los bienes y servicios finales, basándonos a los precios existentes durante el año calculado, o sea, precio actual de mercado. Ese es el PBI nominal. Precios y cantidades, o precio por cantidad, teniendo en cuenta precio corriente o de mercado. El PBI nominal corriente puede crecer, porque la producción aumenta y los precios quedan constantes, porque los precios se incrementan y la producción queda constante, al revés sería, si la producción y los precios aumentan en forma simultánea, pero lo que no nos permite ver el PBI, no nos permite ver si el PBI creció por un aumento en la producción o en los precios, o sea, yo voy a tener un número final. Entonces, podríamos pensar el PBI real, que es el valor de los bienes y servicios finales, calculando o utilizando los precios de un determinado año base. Entonces lo comparo en relación a un año X. Entonces, el PBI nominal lo hago referido a los precios corrientes o de mercado, y el PBI real lo hago en relación a entender
y tener una comparación con respecto a los precios constantes, ¿sí? Ahí lo que nosotros, aquí lo que hablamos del deflactor del PBI, esta fórmula de abajo, nosotros no la desarrollamos porque, bueno, está más vinculado a las mediciones estadísticas. Sí, lo que les puedo decir es que si yo quiero ver en un año la diferencia entre el PBI real, que es a precio constante, y ver la modificación, si se debió a la producción y no a precios, puedo ver entonces en cada uno de los años cómo fue el PBI a precios de 1993 y PBI a precios corrientes nominales. Fíjense que comparo todo con el PBI al precio de 1993. ¿Sí? Real. A una comparación con lo que pasó realmente en ese sector. Nosotros igual, lo real y lo nominal, se los planteamos porque está en el texto, pero no nos basamos en que ustedes hagan una diferenciación estadística en este sentido. Se lo critica mucho al PBI, pero es el más utilizado como el principal indicador de crecimiento de un país en términos generalizados en la economía. Y nos preguntamos, ¿es un buen indicador del grado de bienestar de una economía? En realidad, por supuesto que un aumento del PBI es bueno, pero si queremos mirar el bienestar de la comunidad, el bienestar de una población de forma profunda, por supuesto que no es un buen indicador para medir, porque en realidad te muestra lo que pasa en general en Argentina, pero nosotros sabemos que hay diferencias por región, hay diferencias por sectores, entonces cuando me dice el PBI en forma general te puede dar un número que no siempre representa que esa población que muestra un crecimiento del PBI esté bien, esté viviendo bien, ¿sí? Porque el PBI ignora el valor de los elementos que contribuyen a mantener el nivel de bienestar de la población, como por ejemplo tener tiempo de descanso, de ocio, o el nivel de libertad que podés tener. Entonces, hay factores que contribuyen a aumentar el bienestar de la comunidad y que no se van a incluir en el valor del producto. La satisfacción del descanso de las personas no está considerada en la medida del bienestar, aunque eso aumente su bienestar. Entonces, en general, solemos decir que un país tiene determinado nivel de bienestar o ha mejorado su nivel de bienestar porque vemos que mejoró su PBI, pero hay que entender que eso no siempre es tan así. Estoy mirando si están, por eso que... También el PBI ignora las cosas que van pasando con la producción nacional, ¿sí? No tiene en cuenta los males sociales, los conflictos sociales, no tiene en cuenta los temas de contaminación. Tampoco nos dice, en términos puntuales, qué bienes se producen ni cómo se distribuye el ingreso entre la población, porque hace un número determinado dividido la cantidad de población, pero sabemos que eso es un prorrateo, y no a todos nos toca la misma parte de bienestar. Por eso también hay una cuestión con respecto al cuidado y el uso de los recursos naturales, y entonces, por ejemplo, el agua, que es un recurso natural estratégico, vulnerable, que cada vez va siendo más escaso, que cumple funciones ambientales, sociales y económicas, no se mira, no se calcula para medir el bienestar de un país. Entonces decimos, bueno, está bien en forma, o sea, existe bienestar en una sociedad que crece el PBI, pero que está derrochando sus recursos naturales. Bueno, ese bienestar puede ser temporario, mentiroso, con respecto a lo que va a pasar después, ¿no? Sabemos que la región, por lo menos la región donde nosotros vivimos, experimenta una creciente dependencia del uso del agua o de las fuentes hidráulicas
hídricas subterráneas, perdón. Entre el 40 y el 60% de agua que se consume en América del Sur es subterránea, mientras que en América Central, México, dependen en 65% de esas fuentes. Entonces hay una sobreexplotación del agua, de los acuíferos, y el PBI no informa de esas externalidades, ¿no? Cuando hablamos de externalidades, hablamos de hechos que suceden, o situaciones que suceden, que están vinculadas con la producción, pero que no son consideradas cuando hablamos del bienestar de la población. Hay externalidades, la mayoría son externalidades negativas. Sucede cuando no se asumen todos los costos de un efecto negativo. Por ejemplo, una empresa va contamina el entorno, contamina un río, por ejemplo, porque tira la suciedad ahí, y genera un costo social para limpiar ese río, que es asumido por toda la sociedad. Y entonces, no solo el costo económico, sino también las consecuencias de sus acciones, y el precio de mercado no refleja eso que generó esa empresa. También hay externalidades de tipo positivo, ¿no? Bueno, las mayorías son de tipo negativo. Otra de las cosas que el PBI no considera es el trabajo llamado trabajo no remunerado. ¿Qué es el trabajo no remunerado? Bueno, es el trabajo de cuidado. Para que una persona pueda ir a trabajar, un empresario pueda ir a trabajar y produzca, tiene que tener ciertas cuestiones resueltas. Por ejemplo, que alguien lo cuide cuando está enfermo, que alguien cocine, él mismo u otra persona, pero en general el trabajo o el tiempo de trabajo doméstico que es no remunerado no se cuenta en el PBI, por lo tanto no puede medir el nivel de bienestar de la misma manera entre varones y mujeres. Y ahí también, entonces, hay una cuestión mentirosa del PBI. Tampoco mide la calidad de los bienes y los servicios producidos. Entonces, puede ser que tengamos muchísima producción y aumente la producción porque cada vez producimos o se producen cosas de menor calidad que van a tener que ser tiradas en poco tiempo, ¿sí? Lo que provoca, a su vez, un daño ambiental importante, ¿no? Aumenta la producción. Y por otro lado, tampoco mide la economía subterránea o informal, o también llamada sumergida, ¿no? Que son todas aquellas actividades realizadas en negro. Como no están reportadas, ni facturadas, ni contabilizadas en ningún lado, el PBI, por supuesto que no lo puede medir. Y está referida a, bueno, aquellas actividades que se hacen sin cumplir las normativas impositivas, y también aquellas que son ilícitas, ¿no? Por supuesto. Si quieren, si les interesa el tema, pueden leer este artículo que habla del problema de la economía informal. Es un artículo de La Nación que hemos recopilado para que ustedes puedan tener esto. Entonces, se los doy a este Power, así que ustedes después lo pueden tomar de ahí. Entonces, el PBI no es un indicador tan válido para el nivel de vida ni el bienestar general de un país, pero a menudo se usan para determinar si el ciudadano promedio de un país está mejor o peor, y no se ven cosas que pueden ser importantes para el bienestar general, ¿no? Entonces allí hay como se han creado distintos indicadores, por ejemplo el índice de desarrollo humano, IDH se llama, y otros indicadores que nosotros no vemos, pero que complementan, nosotros no lo vemos en esta materia, pero que complementan un poco esto que nos plantea el PBI. Ustedes van a ver en el material también un poco qué cosas también hay que tener en cuenta con respecto a la medición en términos del PBI y la inflación, ¿no? Porque, bueno, los precios aumentan, pero no aumentan efectivamente porque ha aumentado un factor productivo, sino que puede ser que aumenten específicamente porque hay inflación. Entonces, bueno, ahí lo que se hace es tener en cuenta esa inflación en la medición, ¿sí? Lo que se pasa por alto. Muy bien, entonces aquí hemos terminado, espérenme que todo lo que es
lo referido a indicadores macroeconómicos